Y conmigo Gerardo Solís. Él es aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Democrático y tengo varios temas para conversar con él. Uno, esta llegada de Ana Lucrecia Tovar de Sarac y de Zuleika Mur, nominadas por el presidente de la República para la Corte Suprema de Justicia. Y otro tema que con el que quiero empezar, esta amonestación que te dio el Tribunal Electoral por las vallas. Cuando tú las pusiste, ya eso estaba, es decir, ya era ley de la República o todavía estaba en discusión eso de los 45 y los 60 días de campaña. Fernando, aquí mismo, Sí, en este programa, ustedes descubrieron el momento en que yo bajé las vallas. Cuando entró en vigencia la ley. Puse las vallas cuando todavía había libertad de expresión, manifestando que tenía la intención de correr para presidente de la República. Y aclaro, Gerardo Solís no se aflige por esta situación, no se afloja. Aquí nadie se rinde, nadie se raja. Gerardo Solís va a correr en las primarias del PRD para presidente de la República hasta el final. El pueblo, el PRD, las bases son las que van a definir quién va a ser el candidato presidencial. Pero lo que yo no entiendo es, a ti se te amonesta, tú tienes que quitarla, pero cualquiera que vive hacia Panamá Norte se encuentra con una valla inmensa de Luis Barría también haciendo, y eso no es publicidad. Bueno, y en estos momentos podemos ver que hay ministros a quienes el presidente de la República ya les llama presidentes, haciéndoles publicidad de que van a ser candidatos presidenciales y que están haciendo política en horas laborables. Y el Tribunal Electoral no se da ni por enterado, ni por aludido. Yo creo que aquí hay algo fuera de lugar. Las vallas las puse cuando había todavía libertad de expresión. El presidente de la República firmó la ley el 30 de mayo. Y el 30 de mayo quité las vallas que decían Gerardo Solís presidente, porque voy a respetar la ley, aun cuando considero que la ley es injusta, pero es la ley. Es la ley. Soy un hombre de derecho, soy un hombre justo, creo en la ley y en el orden para mantener la armonía en la sociedad. Quité la valla, pero previendo que se iba a firmar la ley, fui al Tribunal Electoral, conversé con los 3 magistrados del Tribunal Electoral en sala de acuerdo y allí estaba presente la directora ejecutiva de la institución. Y en sala de acuerdo les dije, hay una diferencia entre una campaña electoral en la que se pide el voto o se manifiesta la intención de correr para un cargo político, entre una campaña política en donde se hacen pronunciamientos de carácter político, es decir, estoy a favor de la constituyente, estoy a favor de una nueva constitución más garantista para los derechos de los ciudadanos. Es una posición política. Gerardo Solís ahora pareciera que no puede tener una posición política ni expresarla por medio de una valla. También hay una valla que es una campaña cívico-nacionalista. Panameño, con orgullo, defiende lo tuyo. Ahorremos energía, apaga la luz, sé cortés, saluda con una sonrisa. Buenos días. Son campañas cívicas promoviendo los valores y la buena educación. ¿Y entonces? También está la campaña comercial. Ahora Gerardo Solís no puede hacer una campaña comercial. Entonces le expliqué eso al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral me dijo, tienes razón, vamos a defender los derechos constitucionales, vamos a respetar la libertad de expresión. Les expresé que iba a ser una valla en donde iba a hacer un mensaje nacionalista, cívico. No hubo objeción, me reiteraron, vamos a defender los derechos constitucionales. Mandé a hacer la valla, puse la valla. Al día siguiente de que entró en vigencia la ley. Y ese mismo día firman un decreto diciendo que tenemos 15 días para quitar las vallas. Yo digo, eso no debe ser conmigo, porque yo consulté con ellos si podía poner las mías. ¿Y en base a eso qué amonestación se te pone? Espérate. Yo digo, eso no debe ser conmigo, porque yo consulté con ellos. Pero de todas maneras, Juan Seguro vivió muchos años. Así que le mandé una nota por escrito al Tribunal Electoral preguntándole sobre mi valla. El día antes de que se venciera el plazo para quitar las vallas, me contestaron, no me gustan tus vallas. Y el día que se vencía el plazo, el 15 de junio, procedí a removerlas. Y las quité casi todas. El día siguiente, 16 de junio, a las 8 de la mañana, Fernando, estaba mi equipo de publicidad recogiendo las vallas y llegó el Tribunal Electoral. A las 8 de la mañana del día siguiente, te das cuenta que aquí ha habido una eficiencia selectiva en contra de Gerardo Solís por parte de algunos funcionarios del Tribunal Electoral que, en mi opinión, responden a una especie de sentimiento negativo
porque yo he expresado públicamente que no confío, y lo reitero, no confío porque no han hecho nada para ganarse la confianza del pueblo panameño, ni de Gerardo Solís, en dos magistrados del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz y Alfredo Juncá Buendejaque. Desde que llegó Alfredo Juncá Buendejaque al Tribunal Electoral, lo advertí, y se lo digo a los panameños, Fernando, tenemos que estar ojo al Cristo. Juncá venía de la Asamblea Nacional. Bueno, igual que... Era un matraqueador. Igual que el señor Pinilla es el señor Juncá con bastantes años más. Estamos hablando en este momento de Juncá, Bueno. un matraqueador que venía de la Asamblea, que servía directamente a los presidentes de la Asamblea. Pero es que me estás Tenía diciendo, esa cultura. Pero me estás diciendo casi Erasmo Pinilla de retrato. Es decir, Bueno, estás haciendo un retrato robo de Erasmo Pinilla hace 20 La años. diferencia con ambos es que Erasmo Pinilla defendió la democracia por muchísimos años Bueno. en el cargo en el que estuvo, pero no estamos aquí para jugar a Pinilla, estamos aquí para comentar. Desde que Sí, entró pero es que- Juncá, es que desde eso que es lo entró que pasa. Juncá al Tribunal Electoral, Fernando, desde que entró Juncá al Tribunal Electoral, ha empezado a perderse una serie de recursos humanos, ha empezado a perderse una serie de mística y de vocación dentro de la institución que pone en peligro las próximas elecciones. Sí, pero es uno de tres. La suma de Juncá con Heriberto Araúz pone en peligro la democracia. Y para muestra un botón, ¿quieres un vaticinio? A ver. Dije, cuando Yanivel Ábrego tomó control de la Asamblea, dije, sospecho que ahora la presidenta de la Asamblea, Sí. con el poder de la Asamblea y el respaldo del órgano ejecutivo, van a empezar un proceso dentro de Cambio Democrático para forzar una toma de poder dentro de Cambio Democrático. Te puedo vaticinar que está ocurriendo, que en las elecciones internas de Cambio Democrático se va a forzar todo lo que se tenga que forzar y se van a usar todos los recursos que se tengan que utilizar y los subterfugios para que gane las elecciones en Cambio Democrático la figura afín a Yanivel Ábrego y al presidente Varela. Pero volvemos a caer. Y eso sería con la colaboración de los magistrados del Tribunal Electoral. No fue exactamente lo mismo que ocurrió con Pedro Miguel González. Porque, es decir, eso de los caballos de Troya y de no sé qué, es exactamente lo mismo que yo estaba escuchando en el PRD hace 8 meses, 10 meses, cuando llegó el Mira, señor yo te Pedro puedo Miguel hablar, González yo te ahí. puedo hablar, Fernando, de la parte que me toca a mí. A mí me tocó organizar un congreso Sí. que fue un éxito. Los medios de comunicación de ustedes Sí. estuvieron presentes en el congreso, todos estuvieron presentes en el congreso cubriendo ese evento. Esperaban que ocurriera como ocurre en los congresos de los demás partidos Que políticos los baños se convierten en cajeros y automáticos. que hay peleas entre unos y otros. Y este congreso todo fue prístino, transparente. Las filas fueron rápidas, los convencionales, los delegados, fueron al congreso, se presentaron, no hubo problema para votar. Inclusive, los resultados extraoficiales, antes de que estuvieran listos, los que perdieron, los reconocieron que habían perdido. Claro. ¿Por qué? Porque el proceso se llevó con transparencia. Vamos a ver, esperemos que el presidente de la República y que la presidenta de la Asamblea no utilicen estos subterfugios y estas habilidades para poner un partido de oposición al servilismo del presidente de la República. Y eso no ocurrió en el PRD. Bueno, El PRD Gerardo, el PRD fue cogobierno hasta hace 3 días. El PRD, O sea, más mira la Contraloría. Fernando, en el PRD pasó el Congreso y al día siguiente el partido cerró filas para proponer a Yara Campo, una candidata a magistrada del Tribunal Electoral que no quería Popi Varela y el presidente de la República. Y la prueba está que no la ratificaron a ella, pusieron a Juncá. A Junca. ¿Qué va a pasar con estas? ¿Qué tú pronosticas que va a pasar con estas dos mujeres? ¿Llegarán a la magistratura? Creo que es lamentable la forma como se hizo la designación. No voy a descalificarlas, sino por uno. Una es una funcionaria que ha servido para perseguir selectivamente a algunas personas. Dudo de su probidad y de su rectitud.
y creo que es una percepción que muchísimos panameños tenemos. Sí. Y la otra, no le conozco los antecedentes y los méritos para llegar a ese, Sí, una a ese por lo puesto. que se le conoce y la otra porque no se le conoce nada. No, salvo por ser la esposa de un viceministro. O sea, ese es lo único que se le conoce a esa muchacha, ser la esposa de un viceministro. Y un viceministro que no es cualquiera, es el viceministro que maneja los dineros del gobierno de Varela. Entonces, ¿qué significa esto para mí? Que un presidente que muchos panameños tenemos la percepción de que es corrupto, de que surge y entra a servir en el gobierno producto de un entramado de corrupción que le permitió a una empresa hacerse de dinero del Estado como Odebrecht, trata de embarrar a todo el mundo para protegerse. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar la cultura. Una cultura de una ley de contrataciones públicas que permite actos de corrupción, en donde lamentablemente, si el presidente está embarrado, él quiere embarrar a todos los que están alrededor de él y a todos los que van a entrar a la administración de justicia para que nadie tenga la autoridad moral para poder enjuiciarlo. Y yo creo que Panamá se merece algo mejor. Vienen mejores oportunidades para todos los panameños, pero vienen de una persona que practique valores éticos y morales que la sociedad aplaude, con una trayectoria. Hay que mirarle, hay que comparar a todos los aspirantes presidenciales que son los que van a tener en última instancia la responsabilidad de sanear este país y de entregarle a las próximas generaciones un país que comience dentro de 2 años con mejores oportunidades para todos. Gerardo Solís, oye, lo último, esto es una llamada de atención, fue lo único que te hizo el Tribunal Electoral. No, ellos han hecho algo incluso peor. ¿Ah, sí? Hoy pueden consultar el periódico La Estrella. En el periódico La Estrella, el Tribunal Electoral publica un comunicado donde advierten ya, donde indican que va a haber una sanción. O sea, eso es prejuzgar. Wow. Cometieron un error. Yo pienso que por sentimientos negativos equivocados, por falta de imparcialidad y de humildad del juzgador, se apresuraron a emitir un comunicado en donde dicen que ya voy a ser sancionado. Y lo único que están haciendo en esta etapa es, me notificaron. Y qué casualidad, Fernando, parte de las cosas que yo creo que nosotros tenemos que advertir. Me notifican de estos procesos el mismo día que sale en el periódico Crítica, miren el periódico, el mismo día que sale en el periódico Crítica, una denuncia mía advirtiendo la falta de credibilidad y confianza en el magistrado Junca y en el magistrado Araúz. Ese mismo día me notifican de 3 procesos por algo que ocurrió hace 6 meses. O sea, no tiene ningún sentido. Y cuando yo estaba cumpliendo con la ley, haciendo la remoción de las vallas, bueno, no tiene sentido. No tiene sentido lo que están haciendo. Una advertencia de peligro para la democracia. Una más. Gracias. Gerardo Solís, aspirante presidencial del Partido Revolucionario Democrático.